Bueno, tenemos que volver a hablar de la violencia en Rosario y hay realmente cifras que causan mucha preocupación y mucha impresión, porque fíjense ustedes que tenemos que hablar de 4 muertes en las últimas horas y la estadística habla de 151 crímenes en lo que va del año y 6 en lo que va de julio. O sea, tenemos más de 1 por día en lo que se refiere a este mes en distintos sectores de la ciudad. En las últimas horas se produjeron estas muertes. Hay 2, una mujer adulta y un joven de 18 años, fueron víctimas del mismo hecho, registrado en la zona sudoeste de Rosario, y fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, conocido como ECA. Estamos en contacto con su subdirector, el doctor Germán Camiletti, para que nos cuente esta situación que deben vivir bastante seguido. Doctor, gracias por su tiempo y este contacto con TN. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. ¿Qué nos puede contar? Bueno, por un lado, de este hecho en particular, cómo llegaron las víctimas, si murieron allí en el nosocomio, lograron atenderlas o ya llegaron muertas. Sí, son 2 víctimas, como ustedes recién relataron, son 2 personas jóvenes que ingresan fallecidos al hospital, o sea, traído uno de ellos por familiares y otro por una ambulancia del sistema de emergencia de nuestra ciudad, que al ingresar al hospital ya estaban fallecidos, pese a las maniobras de reanimación no logra revertirse la condición de ingreso, ¿no?, de haber fallecido. ¿Y se supo en qué circunstancias fueron baleados desde alguna moto, por ejemplo, como hay episodios de los cuales estamos relatando casi a diarios? No, la verdad es que nosotros no tenemos los pormenores de la situación o a estas víctimas al hospital, ¿no? Sí podemos decir que fueron más la herida la que presentaban, pero no el cómo llegaron, ¿no? O Heridas el de por qué armas de fuego. atacados. Sí, heridas de arma de fuego. Doctor, y esta situación, ¿ustedes la ven prácticamente a diario? ¿Se ha incrementado en los últimos meses, en los últimos tiempos? ¿Qué nos puede contar? Lo que nosotros vemos es que, si bien cuando uno mira fríamente las estadísticas son similares a las que se ven del crecimiento de homicidios, lo que nosotros vemos es que la virulencia de los ataques es mayor, pese a no haber un número tan diferente de heridas, ¿no? O sea, heridas con más cantidad de agresión, por decirlo de alguna manera, número de impactos y ese tipo de cosas, pero que ya no es de este último mes ni de estos últimos días, sino que ya viene desde hace un par, por lo menos, ¿no? Doctor, ¿y hay una especie de estadística que ustedes internamente hagan y digan, uy, bueno, esto ocurre durante las noches, esto ocurre, se incrementa durante el fin de semana o los viernes, es un día que tenemos que reforzar las guardias o pasa determinada cosa? ¿Están detectando ustedes una especie de modalidad donde hay horarios donde se repiten estas escenas? En sí este es un hospital que, por las características del hospital, de ser un hospital de trauma y ser el hospital de trauma de Rosario y de la región, tenemos ingreso de mucho tipo de accidentes, ¿no?, y de siniestralidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista de los ingresos del hospital, que son 3.000 ingresos mensuales aproximadamente, un 10% ponen la siniestralidad. Y de este 10%, la mayoría son los accidentes viales. De los ingresos, aproximadamente un 2% corresponden a heridas de arma de fuego y heridas de arma blanca. Y sí vemos horarios nocturnos donde uno encuentra mayor cantidad de agresiones por heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. Es una guardia que, si bien, como ustedes, como yo recién lo comentaba y vos me preguntabas, en la noche se ve un mayor número, con el tema de la siniestralidad vial y la gran cantidad de ingresos que tenemos por otra patología, ya es una guardia que estamos preparada para Claro. asistir al volumen de gente, ¿no? No es que necesitamos por esta situación refuerzos especiales, sino que una guardia está
con la complejidad para este tipo de situaciones. Doctor, ¿y han recibido ustedes algún tipo de amenazas o de hechos violentos? Le pregunto porque vio que hay algunas comisarías que han sido incluso atacadas con esta modalidad, de pronto desde determinados vehículos. Hemos hablado de escuelas en algún caso que incluso han permanecido cerradas varios días. ¿En el hospital han vivido alguna situación parecida? Nosotros, como todos los hospitales de trauma, tenemos situaciones muy particulares. Muy distinto es el desenlace fatal, como en este caso que vos relatabas o que nos llevamos a nosotros al principio, y que se da en una situación particular en donde alguien estaba sano hasta 5 minutos antes, fallece dentro de un hospital o fallece en el camino a un hospital. Y eso genera una virulencia en la gente, una En los familiares. ansia, por supuesto, que es algo totalmente inesperado. En ese marco, ¿no es cierto?, de situaciones complejas, es donde muchas veces se dan situaciones de nerviosismo extremo, de agresividad, que también nos pasa cuando tenemos que informar en una siniestralidad vial, por ejemplo, un accidente, medio los accidentes graves son en moto, que tienen este tipo de desenlace y es algo totalmente inesperado, ¿no? O sea que común a la información de situaciones inesperadas abruptas, ¿no? Esta situación de agresión o de intentos de agresiones que pueden eventualmente. Y a propósito de esto, ¿ustedes tienen mayor seguridad? ¿O se ha discutido el tema de dar mayor presencia policial para evitar algunos excesos? Nosotros en el hospital tenemos un destacamento policial que hace mucho tiempo ya está instalado, tenemos presencia de un policía que controla un corredor por donde ingresan los heridos, o sea, es la calle por donde ingresan las ambulancias, por decirlo de alguna manera, y tenemos vigilancia o seguridad privada y seguridad propia de los trabajadores de la municipalidad, o sea, Bien. todo esto hace un grupo de la seguridad. Y funciona dentro del hospital un comité que se ocupa de ir evaluando las situaciones de inseguridad y ver las opciones o las mejores opciones que podemos pensar para estas situaciones, ¿no? Doctor, y lo último, a propósito de cuando llega con esta presencia policial dentro del hospital, cuando llega un herido de bala o muerto directamente, como en este caso de las últimas horas, ¿cuál es la situación? ¿Interviene la policía de inmediato? ¿Se busca los antecedentes de la persona? ¿Se busca determinar qué es lo que pasó a nivel de investigación policial, digo? Sí, nosotros, o sea, todo ingreso que sea por un evento traumático, ya sea un herido de arma de fuego, un herido de arma blanca, o un accidente celular, o una golpista, o todo evento en donde uno sospecha o tiene la certeza de que fue por una situación traumática, damos el informe al personal policial o directamente ingresa el personal policial a ver la situación y se hace la denuncia dentro del mismo. O sea, la toma directamente el destacamento policial del hospital. Bien, clarísimo, doctor Camilletti. Muchísimas gracias por toda la información. No, por favor, un gusto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. No.